Dicen que la tercera es la vencida, vamos a ver si queda bien esta vez. Oiga, el día de hoy le quiero compartir una idea que si usted opera en time frames cortos, sobre todo si hace scalping o hace operaciones de muy corto plazo, tal vez le pueda ayudar. Una de las cosas que ayuda a tener, ándale, ese sería el enfoque adecuado, una de las cosas que le ayuda a tener a usted una mejor operativa es reducir sus costos operativos, y cuando usted opera en time frames largos, pues un spread de 2 pips o de 4 pips o de 6 pips más o menos suena lo mismo, ¿no? Porque usted va por pues cantidades de 200, 300, 400 pips, ¿no? Entonces realmente que se mueva el spread de 2 a 4 pips pues realmente no es mucho, pero cuando usted está buscando operaciones de muy corto plazo, donde pues a lo mejor lo que busca es tomar 20 pips y nada más y salirse del mercado, o 30 pips y salirse del mercado, o algo así, pues el spread ya es algo interesante, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un abanico de opciones por delante, un abanico de posibles instrumentos entre los cuales elegir a cuáles vas a operar dentro de tu estrategia, porque yo creo que sí es importante tener una especie de lista de cuáles son los activos que sí puedes utilizar en tu estrategia, porque ya los conoces, sobre todo cuando eres operador de corto plazo es importante esto, ya les conoces el ritmo, ya sabes qué tipo de patrones tienden a formar más, lo que llamamos nosotros ya lo conoces, ¿no? Ya tienes un conocimiento del par o del instrumento que quieres operar. Entonces, apegarte a estos que ya conoces me parece que aumenta las probabilidades de éxito, porque se parecerá más, quiero entender, a lo que ya experimentaste dentro de tu backtest que hiciste a cada uno de estos pares, para saber cuáles son los que te convenía estar operando y a cuáles los ibas a sacar porque no eran compatibles con tu estrategia. Y dentro de estos que tienes para elegir, o dentro de todos los pares que tienes para elegir, cuáles vas a meter en tu lista, a lo mejor este filtro que te voy a platicar el día de hoy puede ser interesante. La idea es que tú midas la volatilidad promedio de ese par, que lo puedes obtener, por ejemplo, haciendo el cálculo con el average to range, por ejemplo. Tendrías que a lo mejor crearte algún otro indicador si vas a operar solo en ciertos horarios para scalping, para que puedas medir el average to range solamente en los horarios que tú quieres. No es una fórmula muy difícil de programar, por ejemplo en MetaTrader, ¿no? Decirle nada más, ponme cero si las horas son de tal a tal, y calcúlame el average to range si la hora es digamos las que comprendo yo en mi operativa. Y con esto entonces tú terminas formándote un criterio de en promedio cuánto es lo que puedes esperar que se mueva ese par, y esa cantidad que tengas de pips la divides entre el tamaño del spread, de tal manera que puedas tú hacerte una idea de cuánto se mueve el par, no en pips por día, sino en spreads por día. Es decir, cuántos spreads llega a medir el tamaño del comportamiento del par, para que veas cuál es más operable y cuál es menos operable. Hay veces que hay ciertos pares que tú dices, oye, se mueve una barbaridad. El otro día, por ejemplo, el peso mexicano, decíamos, pues se ha movido fuerte, ¿no? Por decir algo. Y de repente puede sonar como una buena idea, es decir, oye, voy a agregar este par a mi lista de operables, ¿no? Y vamos a empezarlo a estudiar. Pero cuando comparas el spread, digo, estoy tomando un ejemplo extrapolado, o sea, un ejemplo realmente exagerado, vamos a decirlo así. Cuando tomas en cuenta que el spread de este instrumento del peso mexicano con respecto al dólar, por ejemplo, hace que en realidad el movimiento sea pequeño si lo comparas con pares, por ejemplo, con el eurodólar, pensemos que, estoy hablando al aire, no lo tengo calculado esto, pero pensemos que el peso mexicano se mueve 300 pips por día. Pensemos que se llegara a mover 300 pips por día.
Y tú dices, oye, pues 300 pips suena como que aquí se le puede sacar jugo a este par, ¿no? Pero el problema que tienes es que el spread, no sé si alguien me lo puede poner por ahí en el chat de los que lo acaban de ver, por ahí me parece que Javier lo había calculado hace poco, pero el spread son, 30 y tantos pips, si no me equivoco. Entonces tú dices, bueno, pues en realidad se movió solo 10 spreads, ¿no? Por poner un cálculo rápido, ¿no? Si se mueve 300 pips en un día, pero el spread son 30 pips, estamos hablando de aproximadamente 10 spreads, lo que recorre ese par, ¿no? Y lo comparas con un par, por ejemplo, como el euro, ¿no? Que es de los más líquidos, es el más líquido y por eso es el que tiene el spread normalmente más pequeño junto con el yen japonés, donde el euro dólar en un día promedio está moviéndose aproximadamente unos 120 pips. Estoy hablando de lo que ha pasado en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, en ese caso, estaríamos hablando que, pues, 120 pips entre un spread de 2 es 60 veces el spread, ¿no? Entonces, en esta comparativa, como lo habíamos puesto, por aquí mi amigo Javier, que son 15 pips de spread, bueno, supongamos que eran 20 pips de spread lo que se mueve el peso mexicano, ¿no? A 15 pips de spread, y se moviera 300 pips en un día. Para este ejemplo que estoy sacándome de la manga, sería el tema, pues se mueve 20 veces el spread en un día el peso mexicano, y por el otro lado, cuando tenemos el euro dólar, se mueve 60 veces el spread, ¿no? Entonces, ahí claramente puedes ver, para operaciones intradiarias, cuál es la que más te puede estar conviniendo. Entonces, mi idea que te quiero proponer, mi recomendación para filtrar a los distintos pares es: no te dejes llevar nada más por el movimiento que presentó en tal día, ve lo que ha presentado en un histórico, digamos, más o menos amplio, en un promedio de bastante tiempo, y por el otro lado, prueba tomar en cuenta lo que significa eso en términos de número de spreads que se ha movido, porque finalmente cada vez que entras al mercado a fuerzas te tienes que quedar con el spread, ¿no? A fuerzas tienes que pasar por esas, y también cuando vas a salir, de alguna manera, si tu broker campanea, ¿no? Que pasa mucho con los brokers que de repente ofrecen spreads muy apretados entre comillas, lo único que hacen es darte exactamente el mismo precio, nada más que corriendo cuando cambia, digamos, la tendencia de cortísimo plazo, el precio, aventando hacia arriba el precio ask si creen que va a bajar, o aventándote hacia abajo el precio bid si creen que va a subir, ¿no? O sea, simplemente aventándote hacia arriba el precio bid si creen que va a empezar aventando hacia abajo el bit si va a bajar, perdón, y el ask hacia arriba si creen que va a subir. Y con eso, bueno, pues pareciera ser que te están dando muy buen trato, y en realidad si tú comparas el precio con el que te interesaría entrar en esa tendencia, resulta ser que es exactamente el mismo que todos los otros brokers te están dando, ¿no? Y lo único que están haciendo es jugarte el dedo en la boca con mover el spread, ¿no? Entonces, o con mover los precios, manipular los precios. Entonces, es algo por lo que tienes que pasar a fuerza, y mientras más margen de maniobra tienes en el movimiento, más fácil es que tengas operaciones. Hay que recordar que normalmente para el scalping no puedes estar esperando tomar ni el precio más alto del día ni el precio más bajo, ¿no? Tienes que dejar un swing que por ahí camine para que te muestre para qué lado va la dirección del par, y tienes que entender que si vas a ir por tendencias, que es lo que deberías hacer si estás operando divisas de intradiario, pues también tienes que a lo mejor sacrificar algún swing en ese movimiento, y quitando todas estas partes y el spread y todo esto, pues a lo mejor ya esos 300 pips que veías en X instrumento que se te hacía muy atractivo, pues ya realmente aprovechables, pues tienen mucho menos, y tomando en cuenta el porcentaje que se lleva el spread, pues ya realmente no te suena tan atractivo, ¿no? Entonces, ahí está el consejo del día de hoy. Sopésalo, analízalo, pruébalo. Y si tienes algún comentario, me encantaría recibir tus comentarios ahí en 7puntopas@hotmail.com, el correo que está a tus órdenes. Vámonos con más música el día de